Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro capítulo de La Magia del Saber. Espero que estén muy bien y que les haya gustado mucho el último programa. Si no lo han visto, vayan a verlo, pero primero se avientan este y luego se avientan el otro y luego así y hacen un maratón de series. Nos da mucho gusto que estén otra vez con nosotros. Hoy le toca a la señorita Paola reseñar, no sé qué, la verdad no sé qué trae. Creo que trae un libro, yo me imagino. Pero antes de empezar con la reseña, vamos a saludar a los participantes del día de hoy y vamos a empezar con Toño. Hola Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Acá muy bien, contento de estar acá con ustedes. Y pues disfrútenlo, no sabemos qué trae Pau, entonces pues vamos a ver, déjense sorprender así como nosotros. Gracias por seguir acá viendo nuestros videos, a las dos personas que los ven. Y y nada, que estén muy chido. Súper bien. Espero que las dos personas sean dos cuentas diferentes y no la misma persona con, no sé, ya divagué, ya divagué. Una es yo cuando lo subo y el Y otro pues luego, quién sabe. el fantasma. Eh, bueno, y cuéntanos, Olis, ¿tú cómo estás? Excelente, igual saludos a nuestros dos fans que nos ven. Y pues igual, atenta a lo que Pau nos va a presentar hoy, porque pues como ya lo he dicho y no me importa ser repetitiva, aprendo mucho de ustedes, de los gustos de ustedes, de las lecturas de ustedes, entonces pues estoy atenta a lo que Pau nos va a presentar el día de hoy. Muy bien. Yo creo que el segundo fan ha de ser la mamá de alguno de nosotros, que ha de estar ahí al pendiente. Pero bueno, yo también estoy muy contenta de verlos otra vez, muy emocionada para ver qué nos trae Pau. Así es que aquí los dejamos y dale, Pau. Muchas gracias por el preludio, Aurora. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Y un saludo enorme a nuestros fans que nos ven. Y bueno, yo hoy les traigo un libro. Ya saben que a mí me encantan todas esas historias, pues más teóricas, más acerca de cosas que sean así como que, y este es el significado de esto y puedes vender así y tal. Pero hoy no es el caso. Hoy les traigo un libro que me sacó de mi confort, porque al empezar a leerlo, yo dije, ay, es que qué bonita historia, tal, tal, tal. Conforme fui avanzando, fui viendo obviamente que es un libro que no habla de ciencia ficción, que no habla acerca de cosas como que muy de fantasía, sino que al contrario, yo creo que es una historia que yo espero que sea ficción. Yo espero que Laura Baeza haya escrito esta historia de su imaginación y que no sea algo basado en hechos reales, que obviamente ustedes se van a dar cuenta de que ese es una un reflejo de la realidad que lastimosamente vivimos en nuestro país, y no nada más en nuestro país, sino en otro tipo de espacios, ¿no? En otro tipo de lugares en donde pues lamentablemente se ha tornado en este tipo de, yo le llamaría fenómenos. Y pues bueno, el libro que les traigo el día de hoy me lo regaló Olis, un Día Internacional del Libro, y es El lugar de la herida de Laura Baeza. No sé si mi Olis lo ha leído, pero sí, sí lo ha leído. Ok, perfecto. Bueno, pues a mí me gustó mucho porque empieza narrando por medio yo le llamaría protagonistas, que en este caso es Lucero y es Dolores. En este caso, Lucero es una chica de secundaria casi preparatoria. Entonces nos va a dar esta narración de dos perspectivas totalmente diferentes sobre un caso en particular. Lucero es obviamente esta chica de secundaria que obviamente ya lleva como 2 o 3 años repitiendo el grado por cuestiones. Ella, por ejemplo, empieza muy bonita la historia narrando en donde ella, por ejemplo, le gustaba mucho apretar los ojos y prácticamente como que sentía que era un escape de lo que vivía en su día, ¿no? Por ejemplo, entre regaños, entre
cosas así como que es que no sirves para nada, eres una inútil, obviamente con otro tipo de lenguaje, ¿no? Obviamente más florido. Por lo tanto, ella pues obviamente iba a la escuela, le encantaba el corte y confección, le encantaba ese taller que tenía y en algún momento llegó una chica que se llamaba Nancy. Ella obviamente no era ni su amiga ni su, pero siempre se le como que se pegaba mucho a ella, ¿no? Y ella llegó un momento en el que dijo así como que, ay, es que está como que, o sea, no me cae, o sea, hay algo en ella que no me gusta. Entonces, así la mayoría del grupo obviamente pues no le hacían caso a ella ni tampoco a Lucero. Por lo tanto, ellas como que terminan así como que pues haciendo equipo para hacer tareas, haciendo otro tipo de cositas, etcétera, ¿no? Pero entonces Lucero ya era como el segundo año que repetía secundaria porque ella no quería salir de secundaria. Y se imaginarán por qué. Obviamente había unos chicos de motocicleta que obviamente a la salida, pues obviamente hablaban y, oye, ¿no quieres dar un paseo? Y platicaban y todo, ¿no? Entonces, obviamente, Lucero conoció a Beto. Beto es un chico que traía su chaleco, traía unos tenis, sus jeans, y obviamente pues le daba una vuelta de todo, y Lucero sentía como que ese calor y obviamente le empezaba a gustar porque olía muy rico, todo muy así como que muy varonil, le gustaba mucho, ¿no? Por lo tanto, ella decía, no, pues yo la verdad prefiero, o sea, estos momentos son prácticamente los mejores de mi vida porque obviamente en casa, pues la indiferencia de su mamá, los regaños creo que su papá. Entonces, habla también en parte de un hermano que ella tiene, pero dan a entender a lo largo del libro que sucedió algo con papá y con su hermano, que ella tuvo como la culpa, tiene ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, pues ya, total de que de pronto Nancy a las salidas del parque se empieza obviamente a pegar mucho con Lucero y obviamente a ella le gusta Beto. Por lo tanto, obviamente llega un momento en el que Beto le hace más caso a Nancy. Ella siente así como que celos y obviamente describe así como que, ay, es que no me gusta que esta tipa y empieza como que lo que podía haber sido una amistad entre Nancy y Lucero, pues obviamente pues lo deja de ser, ¿no? Y más porque ella como que decía, como que sentía cierto rechazo. Describen a Nancy como una chica muy chiquita, delgadita, de ojo verde, cabello como, no, bueno, no me acuerdo bien su cabello, pero creo que era como oscuro, muy delgadita, muy finita, ¿no? Que parecía de menor edad. Y Nancy, obviamente, y Lucero, perdón, obviamente era una chica que ya tenía como 2 años más arriba, era alta, ella misma se describe así como tosca, como si fuera pues, los ojos negros, em, obviamente muy, o sea, no tan agraciada, por así decirlo, ¿no? Entonces, obviamente, a la salida de la secundaria, Lucero se empieza a mezclar más le empieza a llamar la atención Beto y llega un momento en el que prácticamente le dicen así como que ten bebida, ten X Lucero y empezaban a hablar más con Nancy. Entonces Lucero se queda así como que, pues, ¿qué pasó? O sea, me está bajando a Beto. Y llegó un momento, obviamente, en el que ella provoca como que tiene más acercamiento físico con Beto en una vuelta que le da porque le dice, ¿me acompañas a ir a dejar algo? No, pues que sí. Y a recoger unas cosas y van y se supone que iban a la casa de Beto, pero no era la casa de Beto, sino ella dice, pues es que yo pensaba que él había dicho que su casa era en tal lugar y resulta que es en otra, ¿no? Y ella pues dice, bueno, deja ese detalle en paz, ¿no? Y resulta que ya después, obviamente, suceden ahí cosas de intimidad y ella pues súper feliz porque dice, no, ya le gané a Nancy, a Beto, Beto ya es mío, yo ya soy su mujer, tal, 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 tal. Y total de que esto se repite como un par de veces. A Lucero le llama mucho la atención que él tenía ahí como mucho, mucho dinero, ¿no? Un fajo de billetes y por lo tanto no le hace tanto la atención, pero sí como que dijo, ay, pues, ¿por qué tiene tanto dinero, no? Ya pasó. Dijo, son los negocios de él. Y ya total de que después de
un par de veces que sucede lo mismo. Em, pues obviamente le dice, ¿quieres irte a vivir conmigo? Y Lucero le dice, obviamente, desde el contexto de casa, que es prácticamente un caos, un infierno para lo que describe Lucero, ella dice sí. Obviamente su mamá no le dice nada, nada más ella le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a otro lugar, ya no voy a estar aquí, y ni siquiera se despide de ella, al contrario, nada más así como que la mamá ni le dijo nada ni nada, se queda así nada más como que en la indiferencia y por lo tanto pues, Lucero se va, ¿no? Para esto, en esos tiempos más o menos, los papás de Nancy le regalan un celular, de esos que empezaban a salir en ese entonces. Estamos hablando de más o menos como Tlaxcala, algo así. Tlaxcala, entonces era un pueblo, ¿no? Entonces ella, pues no había muchas chicas con ese tipo de características de Nancy, ¿no? Y sus papás, obviamente, Dolores era maestra de kinder y su papá, que era Antonio, se dedicaba a la mueblería, ¿no? A los muebles. Entonces, pues les iba muy bien y le compraron un celular nuevo a su hija que tenía, cuando marcaba, tenía lucecitas y tal, y le ponía 200 pesos de crédito. Y a Lucero le empieza a llamar la atención de por qué le llegan mensajes y por qué le pone como mucho de crédito a su celular si no tiene con quién hablar, ¿no? Entonces, pues ya total de qué pasa. Obviamente se separa mucho de Lucero, que prácticamente era así como que pues, lo que nos quedaba, ¿no? Y llegó un momento en el que un jueves, eh, pues sus papás de Nancy se dan cuenta de que Lucero desaparece, ¿no? Entonces, obviamente después habla la parte de Lucero, o sea, te dice, está hablando Lucero, está hablando Dolores, que es la mamá de Nancy. La mamá de Nancy obviamente habla desde su perspectiva de cómo ella era profesional, era pues muy realizada en eso y obviamente se casa con Antonio, pero ella no quería tener hijos, no era como que algo de su ideal y todo. Cuando la tuvo, es más, dicen así como que yo no quería ser madre, yo ni siquiera pensé en un nombre para ponerle. Yo estaba así como que, pues bueno, o sea, nada más la niña y yo y la verdad, o sea, como que para que no llorara yo le daba todo lo que ella pues necesitaba en el momento, ¿no? Entonces, obviamente, pues ella nunca habla de las cuestiones que requiere de, oye, hija, ten cuidado cuando crezcas, los adolescentes, los novios, ¿verdad? No, nunca habla de eso, ¿no? Nancy fue creciendo como una niña muy callada, antisocial, y obviamente pues ellos dijeron, tanto Dolores como Antonio dijeron, nunca vamos a tener problemas con ella, ¿no? Es una niña muy seria, dedicada, tal, 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 próximamente va a ir a la preparatoria con la tía en otro estado y le va a ir muy bien y tal, ¿no? Y total de que Nancy desaparece. Incluso llega un momento a decir que no saben, no recuerda a su mamá ni siquiera cómo iba vestida a su hija, porque no llevaba el uniforme, porque a ella no le gustaba el uniforme. Entonces, pues ya total de que a Lucero le llama mucho la atención. Para esto ella ya llevaba como casi un mes viviendo con Beto. Obviamente, después de que tenían intimidad, él le daba una pastilla y le decía, tómatela y ya, ¿no? Entonces ella decía, a mí no me gusta esa pastilla porque obviamente me siento muy mal, me da mucho dolor y tal. Entonces, pues ella dijo, bueno, pues yo acepto. Entonces hubo un tiempo en el que Beto se fue y le dejó unos 4 días y le dejó dinero, ¿no? Ella iba a comer, regresaba al departamento y ya total de que en algún momento ella vio abajo de la cama un arma y le llamó mucho la atención y le dio mucho, mucho miedo. Ya después tocaron la puerta y era un amigo de Beto, de los motociclistas, y ella se va llevando la sorpresa de que ahí tenían amarrada a Nancy. Entonces yo dije, oh, no, no es una historia de amor, no es una historia así como de, ok, cómo tenemos ese tipo de experiencias, ¿no? En nuestra adolescencia ni nada, sino es una realidad muy cruda, ¿no? Entonces, total de que ella le reclama a Beto, llegaron a un lugar y ella, o sea, en otro pueblo, en un lugar prácticamente en el monte, ¿no? Y ella le reclama a Beto cuando lo ve y él obviamente la agrede físicamente, ¿no? O sea, estamos hablando de ahí de
varias cosas así súper fuertes que describe la autora. Por eso les digo que ojalá que esta historia sea ficción, pero yo sé que la realidad es que muchas veces puede ser así como que un espejo de otro tipo de historias, ¿no? Entonces, total de que llegan a esa casa y se dan cuenta de que, pues obviamente, él le quiere reclamar eso de Nancy porque le da mucha tristeza, aunque no la traga, aunque no se lleva bien con ella, aunque tenía, o sea, ella misma dice, es que yo de esos celos que sentía de Nancy, o sea, ya quedaron así como que nada, o sea, yo dejé de querer a Beto desde que vi esa pistola, desde que prácticamente vi lo que le estaba haciendo a Nancy y obviamente también le toca a Lucero, ¿no? Entonces llega un momento en el que pues obviamente no saben dónde está ella, no saben dónde está Nancy, pero obviamente sabe que luego la sacan y luego entran, ¿no? Entonces están como en un tipo secuestro y conocen ahí a otra chica que se llama Nadia. Esta chica Nadia obviamente está con ella y no le hace muchas preguntas acerca de su familia porque Lucero no quería que le preguntara sobre su familia, ella le daba cosas. Por eso hay algo, hay un misterio entre lo que sucedió con el hermano de Lucero. Bien, después obviamente empieza como que esta parte en donde empiezan a sacar más a Nadia y obviamente empieza como que esta parte de que después regresa y obviamente súper mal, ¿no? O sea, se bañan un día sí, un día no, con agua súper fría, obviamente describe un clima así súper feo, como si estuvieran, bueno, obviamente prisioneras. Y nada más les aventaban de comer una vez al día, estaban así como que, Lucero decía así como que, o sea, describe mucho esa pesadilla, ¿no? De lo que sucedía. Entonces, pues ya total de que entre maltratos, golpes y todo eso, pues obviamente hay otro tipo de cosas, ¿no? Empiezan otro tipo de personajes ahí a entrar y obviamente pues hay maltrato, hay muchas cosas, cómo las cómo amenazaban a esta Lucero y obviamente ya va narrando cómo en algún momento le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que ir con fulanito, el negro, a traer unas cosas, pobre de ti si te escapas, bla, 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 bla. Entonces ella decía, no, pues ya, o sea no puedo, o sea, estoy atada de pies y manos, tal, tal, tal. Después, obviamente, cambia la perspectiva y empieza a narrar Dolores, ¿no? Y cuando narra Dolores, obviamente habla así como que de todo ese dolor tan indescriptible, de cómo se fueron ellos, ella y su esposo incluso hasta avejentando, de todo ese pánico, de toda esa desesperación que sentían por encontrar a su hija. Ella entraba a su cuarto, veía sus cosas y obviamente vio en sus libros en sus cuadernos que decía así como todos los adolescentes, ¿no? Así como de odio a mis papás, te odio mamá, te odio papá. Y obviamente ella decía así como que, ay, yo no sabía que mi hija sentía eso. O sea, un total desconocimiento entre mamá e hija, entre papá e hija, ¿no? Lo único que sí tenía muy en cuenta Dolores era de que Nancy siempre escribía así como punto, coma, mayúscula, minúscula, punto. O sea, todas las reglas ortográficas muy bien. ¿Qué sucede? Que en algún momento ella estaba al pendiente del celular y de repente le hablaban del número de su hija y ella contestaba así, bueno, bueno, y ella sabía que la respiración que estaba del otro lado no era la de su hija. Obviamente, ¿no? Entonces ellos empiezan a tocar puertas, empiezan a ver y todo, y total de que no encuentran como que esta parte de respuesta, ¿no? La escuela dijo, ¿sabes qué? Es que ya no puedes, preguntarle a los alumnos, no pueden hacer eso, no pueden pegar carteles, no pueden tal, tal, tal. Entonces, obviamente, narra todo ese tipo de desesperación de cosas y pues ya total, no les voy a contar si salen Lucero y Nancy de esto. Tienen que leerlo, la verdad está muy, muy bueno. El lugar de la herida y pues obviamente ellos narran cómo hace, bueno, Dolores narra cómo hace todo lo posible porque encuentre a su hija. Obviamente después le empiezan a escribir. Oye mamá, es que soy yo y que no sé qué, le empiezan a pedir dinero y ella obviamente se da cuenta de que no es su hija y dice, es que esta no es mi hija porque no escribe así, es que no puede, ella no habla así, es que ella tal, tal, tal. Y obviamente o sea, está entre la espada y la pared, qué hace, qué no hace. Se empieza a desgastar mucho la relación entre su esposo y ella, obviamente. Llega un momento en el cual ella casi, casi ya va a depositar el dinero y dice, no.
y se da vuelta en U y le dice a su esposo todo lo que sucedió. Entonces, obviamente, él dice, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Espérate. Entonces, llega un momento en el que te estresa decir, bueno, ¿cómo sigue la historia? ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de cosas ve Lucero? Porque en algún momento incluso ella hasta cuida nuevas chicas que llegan unas primas también totalmente desconocidas, más chiquitas que Nancy incluso, y obviamente empiezan a decirle, ¿sabes qué? Las tienes que cuidar, Lucero, y que no sé qué, y obviamente la maltratan, ¿no? Entonces ella narra cómo la veían las otras chicas y decían, pues es que esta es cómplice de ellos, ¿no? ¿Cómo puede ser cómplice y así, ¿no? Y pues la verdad es que este libro atrapa mucho, está muy bueno. Muchas gracias, Solis, por el regalo. Y pues ojalá que lo puedan leer. La verdad es que está muy bien narrado, te vas imaginando todo lo que está sucediendo. Obviamente, pues me gustó porque creo que es una crítica social que se vive en muchas partes de este país, lamentablemente, y de otras partes del mundo. Creo que también hace como una reflexión a conocer a nuestros hijos, a nuestra familia, conocer más acerca y obviamente tener una cultura ¿sabes qué? O sea, ten mucho cuidado con lo que sucede, no todo es idealismo, no es así como que sino cuidar como que el contexto, ¿no? El contexto con las personas que tenemos, pues obviamente nuestra familia. Y pues bueno, hasta aquí la narrativa. No sé ustedes qué se imaginan de Lucero, de Nancy, si salieron ahí, si no, qué sucede después, porque para esto, nada más como último dato, Nancy después obviamente tiene un cuarto muchísimo más grande. Obviamente a ella incluso llega un momento en el que le compran hasta revistas del día para poder ella entretenerse con algo más. Entonces, así como que ella tiene ciertos lujos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Esta es una historia que atrapa, es una historia muy buena, es muy cruda, pero se las quise traer y pues no sé qué opinan. A ver, empiezo yo. Porque, pues creo que no es mi género, tampoco lo he leído, obviamente. Entonces no creo aportar mucho, pero creo que lo maravilloso del arte es que puede ocasionar diferentes emociones y cosas en todos nosotros, ¿no? Y la literatura se me hace un arte muy, 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 muy bello, muy amplio. Em, y creo que este libro, a pesar de que no lo he leído, está hecho como para incomodar, ¿no? Está hecho como para ser disruptivo, porque todos aquí somos mexicanos, ¿no? Aurora y yo no vivimos en México, vivimos en Estados Unidos, pero todos sabemos cuáles son las heridas que México tiene, ¿no? Y esas heridas se comparten mucho con muchos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es la trata de personas, que suena que por ahí va la trama en este caso, son, o sea, son temas dolorosos, ¿no? Para todos los que habitamos en ese país. Porque, pues creo que aquí todos, y creo que es un sentimiento, que somos conocidos a nivel mundial por eso, ¿no? Que el sentimiento del orgullo mexicano, de ser como de, güey, viva México, cabrones, ¿no? O sea, nos sentimos orgullosos y a mí a cada rato me aparecen TikToks en mi algoritmo de gente que viene de otras partes del mundo y queda enamorada de México y se quedan a vivir, ¿no? Y tú ves toda la información que está en los medios de comunicación y todo, y estos temas solamente se hablan cuando un político le quiere tirar mierda a otro, ¿no? Cuando, ya vieron, le hicieron presidente y ese pendejo no ha hecho nada porque desaparecieron tantas y tantas y tantas, y tantas personas, ¿no? Entonces, fuera de eso, obviamente, y obviamente es un proceso interesante porque a las siguientes elecciones gana la parte contraria y tampoco hacen nada. Y entonces ahora es quien estaba antes en el poder hablando mierda de quien ya está en el poder. ¿No? Y es la única manera en que se escuchan sobre este tipo de temas de una forma completamente amarillista y de una forma completamente propagandística. No sé. Quizá es como una palabra un poco exagerada, pero, o sea, estos temas solamente se abordan en México cuando se busca ganar elecciones, cuando se busca cambiar la mentalidad de la gente
para ganar votos, ¿no? Fuera de ahí, no se habla, de hecho se oculta, ¿no? Se oculta, o sea, o sea, hay redes como tan poderosas, tan extensas en el mismo México que incluso las mismas autoridades tienen miedo a hablar de eso, o están hasta coludidos con este tipo de personas, de redes, de organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros mexicanos que escuchamos, ¿no? O sea, todos hemos conocido de, ¿sabes? A la hija de la vecina la desaparecieron, nunca la volvieron a ver, ¿no? O sea, todos conocemos a alguien así y es doloroso, porque sabemos que está esa situación, porque sabemos que nuestro país es como muy, muy bonito, tiene cosas muy chingonas, pero tiene cosas horribles, ¿no? O sea, las muertas de Juárez, creo que fue en los noventas, ¿no? Yo era niño cuando estaba pasando eso. Y así, o sea, todos los feminicidios que ya hasta el movimiento feminista empezó a ser visible y por eso incomoda tanto, ¿no? Porque mucho, o sea, es muchos de los cuestionamientos que se hacen, así de, ¿por qué tienes que destruir monumentos históricos, güey? Si, ¿cómo se llama? Si, o sea, tienes el derecho a manifestarte, ¿no? Sí, pero sí, güey, nos hemos manifestado y nadie nos hace caso, ¿no? Entonces no quiero opinar de eso, no quiero politizar el episodio, o sea, creo que historias y obras literarias como esta tienen como una labor y una intención muy noble de hacer visible lo que muchas veces se hace invisible, ¿no? Con los sistemas políticos, económicos, etcétera, ¿no? Sí, porque el sistema funciona así y son efectos colaterales y ni modo, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con un libro así que suele ser desgarrador y suele ser doloroso leerlo, ¿no? Es bastante, bastante fuerte. Entonces, creo que es admirable siempre que se hacen este tipo de obras, ya sea ficción o no ficción, porque es como, por eso la confusión de Pau, ¿no? O la duda de Pau, espero que esté basada en una situación ficticia, porque no se sabe, porque a pesar de que la historia sea ficticia, es la historia de miles de familias en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, gracias por traerlo, Pau, se me hace como muy interesante. Este, y digo, no suena que tenga un final feliz la historia, ¿no? O sea, y hay como, estaba pensando, por ejemplo, no me acuerdo si lo reseñó, ¿no? Creo que sí fue de las primeras reseñas cuando nada más estábamos Jesús y yo. Es de un libro ay, no me acuerdo cómo se llama este vato. Es un periodista y un escritor muy famoso mexicano, pero que abordaba el tema de las poquianchis, ¿no? Que también fue un tema súper sonado, ¿no? En su momento. Y es como cuando tú lees el libro, cuando tú ves las películas, cuando lees artículos periodísticos, dices, no mames, sí está cabrón, ¿no? O sea, pero nos gusta pensar hasta cierto punto que eso lo hace nada más gente enferma y ocurre una en un millón, pero no, es algo que se da, ¿no? Es algo que se da frecuentemente. ¿No? O sea, y todos los que intentan alzar la voz y decir, güey, esto no está bien, esto está pasando, hagamos algo para cambiar este desmadre, son silenciados, ¿no? O sea, no sé si sigue siendo cierta esta estadística o no, porque esto lo leí hace muchos años, pero creo que fue hace como, no sé, 8 o 9 años que leí un artículo que decía que México es el país más peligroso del mundo para ser periodista, ¿no? Y a mí eso me impactó cuando lo leí porque dice, incluso países como todos los que nosotros mexicanos pensamos como de, no, esos güeyes allá en el Medio Oriente están bien locos, ¿no? Irak, Afganistán, o sea, tú dices, ¿no? O sea, o incluso en países donde tienen dictaduras como sistemas de gobierno, que una de sus características es silenciar las voces opositoras, todavía es más peligroso ser periodista en México que en esos países. Y dices, está cabrón, güey, o sea, está cabrón porque al final lo que los periodistas hacen es tratar de hacer evidente esas heridas que México tiene, pero que nos encanta taparnos los ojos, ¿no? Y pretender que no pasa nada. Entonces, más allá de si la historia es verdadera o está basada en hechos reales o no, pues al final, pues nos recuerda, ¿no? Nos incomoda, nos duele leer ese tipo de historias, pero es necesario pues para visibilizar, ¿no? Entonces, gracias, Pau. No tengo mucho más que aportar. Se me hace muy buena, incluso, aunque no sea mi género, me interesó. Entonces ya veremos, quizá en algún momento lo lea. Muchas gracias.
Ok, voy yo. Este libro es un libro fuerte, duro, crudo y es muy real. Si bien en palabras de la autora no está basado en una historia específica en Lupita Pérez, pero lo que sí es real, y en palabras de la autora, es que ese libro está dedicado a todas las familias de este país que han tenido una desaparición de alguna de sus hijas y que incluso saben que sus hijas han sido, pues, o están en este asunto de la trata de blancas. Este libro yo creo que como mujer sí es una lectura obligada. Incluso me atrevo a decir que todas las mujeres que tienen hijas es una lectura obligada, porque como lo mencionaba Pau al principio en la descripción, pues va describiendo cómo cierto sector, las adolescentes en específico, son presas fáciles para este tipo de personas. Y el libro de alguna manera tiene una descripción, una narrativa bonita dentro de lo que cabe, porque el libro está descrito en dos voces. La voz de Nancy, no, la voz de Lucero y la voz de la mamá de Nancy. Y entonces, como mencionaba Pau, desde la voz de la mamá empieza a descubrir cómo su hija le ocultaba cosas, cómo su hija decía cosas para hacer otras cosas. Entonces, en ese sentido, sí creo que es una lectura que como mamás, como padres de familia, creo que sí abre los ojos y sirve mucho precisamente para poner estas banderitas amarillas, sobre todo como lo mencionaba Toño, en un país donde tristemente esto es más común de lo que nosotros pensamos. La historia se desarrolla en un lugar que se llama Tenancingo, en Tlaxcala, y que ese lugar tristemente pues está conocido incluso hasta a nivel internacional, donde es tratante de blancas. Y no solamente hay mexicanas, o sea, también hay mujeres, obviamente, de Centroamérica, mujeres que han llegado a lo mejor pues en busca del sueño americano y que por alguna razón no llegaron y fueron pues presa del crimen organizado y terminaron en estos lugares. Incluso nosotros que tenemos mucha cercanía con Tlaxcala, o sea, es como sabido, eh, sobre todo en las orillas donde nosotros que estamos muy cerquita de Tlaxcala, o sea, es muy sabido cuando se desaparece una adolescente, una chica, o sea, es sabido que lo primero de los primeros lugares a donde van es ahí, ¿no? Entonces, sí es triste este tipo de realidades. Y lo que Laura Baeza hizo es precisamente eso, evidenciar algo que pasa y que todos lo sabemos, pero que lo hace de una manera tan bonita. No es grotesco la descripción que hace, sino que la descripción que hace te da a que tú como lector puedas imaginar lo que está pasando, porque no te dice las cosas así de pie a pa, sino como que lo hace de una manera tan inteligente, incluso me atrevería a decir que tan elegante, que tú como lector pues asumes lo que está pasando. Y entonces, pues este libro, pues sí creo que es una lectura obligada para mujeres, pero sobre todo, pues para adolescentes, que sí es como este foquito rojo que podemos poner y que podemos eh, hacer como de estas banderitas amarillas para, para poner alerta a cierto sector de mujeres. Y que además es muy triste porque eh, por eso se llama el lugar de la herida, porque dentro de la herida más básica de las mujeres es esa necesidad de amor. Y entonces a veces asumimos que solamente las adolescentes o que ciertas mujeres de cierta clase social o con cierto tipo de instrucción educativa, pero la realidad es que no, o sea, mujeres con algún tipo de preparación profesional también son víctimas de este tipo de situaciones. Y entonces eso evidencia, pues, cómo desde la herida de la necesidad de amor estas mujeres caen
Y ya no digamos en la trata de blancas, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado en las noticias estas noticias absurdas, ¿no? De estafa, ¿no? De que se hizo pasar por Brad Pitt y le pedía dinero, ¿no? Y eso evidencia algo. Entonces, pues yo creo que sí es una lectura que, como decía Toño, muy atinadamente decía Toño, nosotros como un país con estas cicatrices, con estas dolencias, nosotros lo tenemos y lo visualizamos pues desde una manera un tanto más empática. A lo mejor otras personas que están en otras latitudes, pues quizás se les haga como algo que, un notición, pero nosotros que lamentablemente si nosotros escuchamos en la radio o en las noticias, en la televisión, podcast, lo que sea, o sea, esta sería una noticia tristemente habitual, normal. Entonces, estas son las cicatrices que nosotros tenemos como país y creo que sí no podemos ser indolentes y no podemos ser, no podemos darle la espalda a este tipo de situaciones porque pasan, porque suceden, porque a veces lo sentimos tan cercano cuando conocemos a una persona a la que le pasó. Pero pues sí creo que este libro y este tipo de temas sí se deben abordar. Y creo que afortunadamente en el sistema educativo pues ya se plantean más, ya se toman más en serio y hay incluso hasta programas que se hacen para que este tipo de situaciones pues puedan ser como tipo de alertas y que no se pueda caer en este tipo de situaciones. Y es triste porque, pues, solamente en un país como estos, pues en las escuelas ya nos dan capacitaciones de qué hacer en caso de que un alumno se ponga loco, qué hacer en caso de que te toque una balaza. O sea, es triste y duele, pero pues creo que, como lo decía Toño, no podemos hacernos los que no pasa, porque sí pasa. Entonces, pues sí es un libro muy bonito, bonito en el sentido de que pone un tema sobre la mesa donde nos hace ver en lugares, en rincones que a veces no queremos ver o que se nos olvida que existen. Entonces, pues sí, si tú eres mujer, creo que sí, este libro es una lectura obligada. Y no quisiera sonar sexista, pero sí se empatiza de un lugar diferente como mujer. Y si tienes hijas, obvio sí es un libro como para tu hija o para tu pequeña adolescente o tu pequeña puberta, sí es una lectura obligada. Tan así que el libro sí es entendible como para una persona de 12 años. Entonces, pues sí es una buena recomendación de las heridas que tiene nuestro país. Ok, bueno, para terminar, yo les doy mi pequeña opinión. Eh, yo concuerdo con todo lo que ustedes dijeron. Es un tema lamentablemente muy recurrente en nuestro país, ¿no? Eh, yo creo que, como decía Olis, podemos empatizar más con este tema por lo común que es que suceda, más que personas de otro, por ejemplo, aquí, yo que estoy viviendo en Estados Unidos, esto, o sea, imagínate tú tratar de hablar de este tema con alguien de este país, o sea, no. No, yo no creo que yo me he encontrado a alguien con el que yo pueda hablar de estos temas, simplemente porque para ellos es como de eso que pasa allá en el tercer mundo, ¿no? Este, esos temas, ellos son muy ajenos a esos tipos de temas. Generalmente cualquier cosa de ese tipo es incómodo hablarlo para ellos, o sea, seguramente te vas a encontrar con la gente que se va a alejar de ti, o sea, o te va a cortar la conversación si tú intentas hablar algo parecido. Este, yo recuerdo que en algunos momentos, platicando con compañeros así en el gimnasio, que salían estos temas de la cultura mexicana y demás, sí recuerdo
que adentrar un poco más a profundidad en este tipo de cosas de la violencia, de la inseguridad y demás, para ellos es como, te cierran la puerta, ¿no? O sea, es como, es tan incómodo hablar de eso que ellos no entienden y que tampoco quieren entender, o sea, es como, no, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente es un tema muy común. Yo estaba pensando mientras Pau estaba haciendo la reseña, más bien yo estaba pensando, no sé por qué, pensé mucho en los papás, en el sufrimiento de los papás, imagínense de perder un hijo, ¿no? O de tener un hijo que no sabe dónde está o que no ha llegado, que salió con amigos, un hijo o una hija que salió por la tarde y que ya no regresó. O sea, yo no me puedo imaginar el dolor que pueden sentir, que sienten estas personas o que han sentido estas personas ante una situación de ese tipo. Y me estaba acordando mucho de eso mientras Pau hacía la reseña y me acordé de una película que no sé si ustedes han visto que se llama Desde mi cielo. No, no sé si la han visto. Es una película donde una niña desaparece justamente, eh, es asesinada, o sea, un día desaparece y pasan toda la historia de qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, que realmente un tipo la secuestró, la encerró, y la mató y todo lo demás, o sea, te pasan, la película es muy dolorosa, o sea, yo me acuerdo que para mí ver esa película fue fuertísima y me estaba acordando justo de esa película mientras escuchaba yo la reseña porque una de las partes importantes era el sufrimiento de los padres, ¿no? El sufrimiento de los padres ante una pérdida de ese tamaño. Entonces yo ni siquiera me puedo imaginar lo que ha de ser pasar por algo así. A mí lo más cercano que me ha llegado a pasar, por ejemplo, es recibir llamadas, o sea, que mis papás reciban llamadas diciendo que me tienen a mí o que tienen a mi hermano secuestrados y los empiezan a extorsionar y a pedir dinero, por ejemplo. Eso sí, antes nos pasaba con mucha más frecuencia, nunca supimos por qué, pero nos pasaba con mucha frecuencia que llamaran a mi casa o al celular de mi papá, por ejemplo, y imitaban las voces, ¿no? O sea, imitaban las voces así de diciendo que nos tenían y que les estaban pidiendo dinero, cosas así, ¿no? Afortunadamente nunca nada pasó, pero fue un susto muy grande, o sea, porque en algún momento llegó a pasar que yo no estaba con mis papás, yo estaba en mi casa, creo que me quedé haciendo tarea o algo así, y les marcaron a mis papás diciendo que me tenían a mí, ¿no? Y les pusieron una voz de una niña que estaba gritando y que le pedía a sus papás que la rescataran. Entonces mis papás lo que hicieron fue colgar y por otro teléfono me marcaron a mí y me preguntaron, ¿dónde estás? Y ya me contaron que todo lo que estaba pasando y me dijeron, no te vayas a salir de la casa por ninguna razón, ¿no? Entonces, para mí es un tema que, o sea, nunca escaló a mayores, afortunadamente, pero sí es un tema muy recurrente en mi familia, ¿no? Este tipo de cosas de las extorsiones. Mis tías, por ejemplo, yo tengo muchas tías, mi familia es muy grande y a todas ellas les pasó tipo de persecuciones, de que se las querían llevar o subir a un carro, a mis primas también. O sea, yo no creo conocer que haya más bien alguien en mi familia que no le haya pasado algo así, que las hubieran seguido, que las hubieran tratado de llevárselas o algo así, ¿no? Mi mamá incluso también me llegó a contar cuando ella era joven, eh, que le pasó muchas veces. A mi mamá le pasó muchas veces que se la trataran de llevar. Y yo me acuerdo desde chiquita que mi mamá me decía que si me pasaba algo así alguna vez que donde me quisieran llevar, me dijo, ese día corres, muerdes, pateas, lo que sea, pero no te van a llevar nunca.
Y entonces es un tema muy en mi mente, ¿sabes? O sea, como yo cuando estoy en Ciudad de México y si estoy caminando sola, siempre está en mi mente, o sea, siempre está presente, pero es un tema que ha estado muy, muy, muy presente en mi familia también, ¿no? Entonces, se me hace un tema muy, muy, pues tiene muchos contextos, muchas profundidades, o sea, yo creo que lo puedes abordar desde el sentido político, de cómo se utiliza esto como una estrategia política, lo puedes abordar desde otro tipo de perspectiva de literatura y demás, pero a mí me resonó por la parte familiar, ¿no? O sea, por la parte de la familia, del dolor que pueden llegar a sentir las personas que atraviesan por algo así. O sea, yo creo que es inimaginable y ni siquiera me atrevería a describirlo porque yo sí creo que es algo que, que tal vez deberíamos de ser más empáticos, ¿no? Y hablarlo más y hacer algo más al respecto, ¿no? Entonces, ay, híjole, yo no sé si me atrevería a leer el libro, tal vez sí, pero creo que, no sé, es que simplemente imaginarme a alguien pasando por algo así, eh, no, o sea, es como, no me gusta, no sé, no sé qué decir, pero bueno, yo creo que es algo que es un tema que no se puede evitar hablar, o sea, hay que hablar de ello y hay que eh, conectarse con ello y tratar de hacer desde nuestro lado algo al respecto y entre esas cosas que podemos hacer al respecto es educar a las personas, ¿no? Educar a las personas de todas las edades porque les puede pasar a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier género. Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es a través de la educación, a través de hacernos conscientes de que está presente y de saber cuidarnos, ¿no? Y pues ya, hasta ahí es un tema muy triste, yo creo. Eh, y pues, gracias, Pau. No, no lo vi venir, no vi venir ese tema, pero, pero bueno, ¿hay algo más que quieran decir acerca de este libro? ¿No? Bueno, pues aquí se los dejamos. Esperamos que les haya gustado. Si les gustó, por favor, díganos si hay algún otro libro. ¿Esta autora tiene otros libros? Sí, tiene otros libros. Y son como que del mismo, No, son de diferente. pero como las temáticas son de este tipo. No me he metido mucho en en qué temáticas maneja, pero sí tiene otros libros. Ok, Ujú. bueno, pues cuéntenos qué les pareció, si ya lo leyeron, si lo van a leer, si lo que sea. Y los esperamos otra vez en otro capítulo de La magia del saber. Cuídense mucho y hasta pronto.